Así que vamos a buscar nuestra Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y antes de leer, yo quisiera pedirle que si usted tiene lápiz y papel, o tiene un lapicero, o tiene su Biblia, esté listo para que anote 5 cosas que le voy a decir al final, que necesitamos reflexionar sobre ellas durante esta semana. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicados a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos juntos a leer ese versículo al cuento de 3. 1, 2 y 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicados a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite estar en este lugar. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Gracias, Señor, por cada visita. Te pedimos, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo ministre nuestra vida a través de esta palabra y que sea, Señor, de edificación a todo el oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¿A cuántos de los que estamos aquí, a mí no, pero de los que están aquí les gusta leer y mirar cosas de misterio? Hay personas que van al cine a torturarse, ¿verdad? Ven cosas de misterio en la casa y después no pueden dormir. Pero hay personas que les gusta eso. Hay personas que les gusta leer, mirar cosas de misterio. Muchas personas piensan que un misterio es un rompecabezas que necesita ser armado o una verdad que es difícil de comprender. Pero cuando el apóstol Pablo usa este término, misterio, en este versículo, lo está usando de una manera muy diferente. Este misterio que el apóstol Pablo está hablando brota de la piedad verdadera. No es un enigma. ¿Saben lo que es un enigma? Algo que no se puede resolver. Algo que se está buscando la solución. Pero este misterio del que brota la verdadera piedad. Y ese es el mensaje de hoy. El misterio de la piedad. Entonces vemos que cuando Pablo está usando la palabra misterio aquí, la está usando muy diferente a como nosotros cotidianamente la usamos. Lo que él, en el sentido que él la usa, no es el mismo que la usamos nosotros. Tampoco no es imposible de comprender. Aunque pareciera este versículo que es imposible de entender, es fácil de entender. No es tan difícil. ¿Sabe por qué lo entendemos ahora? Porque Dios los trajo a la luz. Dios nos ha dado el entendimiento por el Espíritu Santo para entender esto. Nos ha dado iluminación. Dios lo ha sacado a la luz. La verdadera clave de la verdadera piedad no es
un método o un conjunto de tradición, de religiosidad, de normas, de dogma. No, la piedad aquí que el apóstol Pablo está hablando es la persona de Jesucristo. Esa es la piedad. El ministerio, la persona de Jesucristo. La piedad brota desde la fe en Cristo. Cuando tenemos fe en Cristo, entonces se brota el ministerio, el misterio de la piedad. El versículo 16 es un resumen del Evangelio. Sé que hay versículos que la persona lo usan como, por ejemplo, Juan 3:16, le llaman el Evangelio en miniatura. Pero también, el apóstol Pablo en este versículo hace un resumen de la esencia del Evangelio. Un resumen de la esencia del Evangelio. Porque de eso se trata el Evangelio. No es que simplemente Jesús nació y se quedó un niño, como decíamos la semana pasada. No, hubo un propósito, un porqué, una misión específica por la cual Dios se hizo carne. Este versículo, muchas personas lo llaman un himno por su composición poética. Es un himno. Además, se dice que fue uno de los primeros credos de la fe cristiana, este versículo. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza este versículo, indiscutiblemente es una palabra, una expresión griega que significa más allá de toda duda. Más allá de toda duda, y esa expresión solo aparece aquí en este versículo. Es una declaración de fe, una confesión mutua de la iglesia del Señor Jesús. Este resumen comienza con el hecho de que Jesús apareció en carne. Jesús no vino en espíritu, y como muchas personas piensan que también Jesús murió en espíritu. Por eso el apóstol Juan habla que el que no cree que Él vino en carne, no conoce a Dios. Ese es el milagro que nosotros como cristianos llamamos la encarnación. La encarnación, Dios hecho carne, Dios encarnado, como nos habla Juan 1:6. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que él diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice el 14, y aquel verbo, ¿se acuerda cómo empieza Juan 1:1? Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesucristo. Otro versículo, otro pasaje de la Biblia que también nos habla de la encarnación,
es Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, donde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. A esto le sigue inmediatamente la afirmación de que Él fue vindicado o justificado en el Espíritu. Cuando leemos el versículo que estamos leyendo, 1 Timoteo 3:16, entonces, lo que está hablando aquí se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en el ministerio y resurrección de Jesús. La obra del Espíritu Santo en el ministerio y a la resurrección de Jesús. Como nos habla Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17. Nos habla de esa obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y también en la resurrección de Jesús. Dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dijo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos, y esto es un paréntesis, la Trinidad, hermano, no hay que defenderla, ni hay que tratar de empujarla. En este pasaje, ¿qué vemos aquí en este pasaje? Vemos la Trinidad. No hay que forzarla. Vemos el Padre, vemos al Hijo siendo bautizado, el Espíritu que viene sobre el Hijo y el Padre que habla. O sea, no hay que ir muy lejos en las Escrituras para ver que la doctrina de la Trinidad es real y es verdadera. En Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante, dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo. Romano 1:4 dice lo siguiente, hablando lo mismo de la encarnación, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús y en su resurrección. Dice así, hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Ahí vemos la Trinidad otra vez. Del Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La tumba quedó vacía. Jesús no solamente nació, se quedó niño, fue crucificado y se quedó en la tumba. Él también resucitó. Y un pasaje que es muy enriquecedor cuando se habla de esta parte de Jesús siendo justificado en el Espíritu es el versículo 18 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Jesús, amados hermanos, fue creído y fue resucitado y fue llevado a la gloria. Ninguna de estas cosas, de que Jesús nació, de que murió, de que vino al mundo, de que predicó, de que hizo milagros, ninguna de estas cosas, de estas declaraciones tienen sentido sin su muerte en la cruz y su resurrección. Si Jesús simplemente hubiese nacido y se queda niño y crece y queda hombre y muere como normal, como una persona normal como usted y como yo, de nada hubiese valido su nacimiento. Todo lo que hablamos sobre Jesús no tiene sentido sin su muerte en la cruz, que se da por sentada en este versículo de 1 Timoteo 3:16. Se da por sentada porque dice que fue recibido en los cielos, recibido en gloria. Entonces da por sentado que Él murió y que también resucitó. Por eso es que este versículo de 1 Timoteo, cuando habla del misterio de la piedad, es un versículo, como se dice, que es un resumen de la esencia del Evangelio. Habla de Jesús, de Dios venido en carne, de ser crucificado, de resucitar y de ser exaltado nuevamente al cielo. No habla todos los aspectos de la vida, la misión y el propósito de Jesús aquí en la tierra. Luego nos habla que fue visto por los ángeles. Se refiere aquí al testimonio angelical de la resurrección y el ministerio de Cristo. Los ángeles dieron testimonio de su nacimiento. Los ángeles dieron testimonio de su ascensión y los ángeles también dieron testimonio de su nueva y segunda venida. Cuando los apóstoles y los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo, ¿qué fue lo que dieron los ángeles? Así de la misma manera que fue tomado de vosotros, así también regresará. ¿Quiénes fue que le anunciaron a las Marías de la resurrección de Cristo? Los ángeles. Los ángeles dieron testimonio del ministerio y la resurrección de Cristo. Este versículo también nos dice que fue predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, ¿verdad? Y habla de que fue predicado a los gentiles. Cuando vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente sobre estos, o predicados a los gentiles. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Recordemos que el libro de los Hechos relata la predicación del evangelio a los gentiles. Por eso siempre decimos la importancia del libro de los Hechos, porque es el fundamento, la base de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo. No solamente fue predicado a los gentiles, sino que también fue creído en el mundo. Fue creído en el mundo. Aquí nos habla de la respuesta de los individuos al plan de salvación de Dios. Recordemos que Jesús vino con eso, a cumplir el plan de redención de Dios. No vino para, como decía la semana pasada, para que usted y yo nos demos regalos, comamos y bebamos. Vino a cumplir el plan redentor de Dios. El apóstol Pablo también en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25, dice lo siguiente, hablando sobre la respuesta individual del hombre al plan de salvación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruir la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios. Salvar a los creyentes, ¿usted se fija lo que dice ahí? A los creyentes. No quiero entrar en el tema del estudio, pero a los creyentes. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, más para lo que los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros los que hemos sido llamados, hemos respondido satisfactoriamente a ese llamado. Nosotros ya desde antemano habíamos sido llamados creyentes y Jesús murió por los creyentes. Jesús murió por ello. No solamente se hizo carne, no solamente fue predicado a los gentiles, no solamente los ángeles dieron testimonio de su ministerio y su resurrección, sino que Jesús también fue recibido arriba en gloria. Si leemos Filipenses capítulo 2 y lo dejamos donde dice y muerte de cruz, no tendría tanto sentido como cuando después dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está hablando de la ascensión de Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, está en la presencia de Dios. Jesús no solamente fue crucificado, fue puesto en una tumba, Jesús resucitó. Porque sin resurrección nuestra fe es que vana. Era importante que Él muriera y pagara el precio por nuestros pecados, pero también era más importante que resucitara, porque la resurrección es el sello de nuestra salvación. No sé usted, pero yo me emociono con eso. Escuche lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ese mismo capítulo, versículos 3 y 4 dice, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál promesa Jesús está hablando? El Espíritu Santo. Sé que algunos de ustedes hoy esperaban otro tipo de mensaje, algo así como el nacimiento de Cristo, de los magos, de los pastores, de María, de José. Pero, amados hermanos, el nacimiento de Cristo
fuera vano sin la cruz y sin la resurrección. Fuera vano, como he venido diciendo. De la misma manera que todos lugares estaban llenos y no había lugar para Jesús, para su nacimiento. Así hoy día los corazones están ocupados. Los corazones están ocupados y Él no tiene donde nacer ni mente que piensen en Él. De la misma manera que haces que 2000 años atrás, más de 2000 años, no hubo un lugar donde José y María posaran para que Jesús naciese en un lugar más o menos decente, ¿verdad? No había espacio, no había lugar, estaba todo lleno. La gente estaba preparándose para la fiesta. La gente estaba ocupada, el censo estaba, todo el mundo estaba pendiente a sus cosas. Así hoy día los corazones están ocupados. Para que no se pierda usted la costumbre, le voy a leer Lucas capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Tristemente, aún la iglesia está muy ocupada. Aún la iglesia está muy ocupada para sentarse a los pies de Jesús, como la alabanza que se cantaba hace un momento. ¿Ves que todo concuerda? Yo no me pongo de acuerdo con Cristian. La iglesia está tan ocupada que no puede sentarse a los pies de Jesús. Estamos todos ocupados. Recordemos, amados hermanos, que lo mismo que están haciendo la mayoría de aquellas personas, ocupado en sus quehaceres, ocupado en todas las cosas, la rutina de la vida. Hoy día, la iglesia también está afanada en preparándose para la fiesta, preparándose para el lechón, preparándose para el pavo, preparándose para los regalos, haciendo la compra de último momento. Estamos ocupados, estamos hablando de la iglesia, y no es que nada de eso sea malo, hermano, no me malinterprete, porque no quiero decir, el pastor está diciendo que comer es malo, que regalar algo es malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros también estamos tan afanados como el mundo y no tenemos tiempo para dedicarle unas cuantas horas a Jesús. ¿Sabía usted que muchos años atrás se celebra así el nacimiento de Cristo, pero no era como se celebra ahora? Ese día la persona en familia se quedaban retraídos y era un día normal y corriente, se trabajaba, pero la persona tomaba ese día para en familia meditar sobre el nacimiento de Cristo. La venida de Dios al mundo en la persona de Jesús. No había toda esta comercialización que se ha hecho hoy día. Era un día para reflexionar en que el Dios poderoso, Dios santo, grande, creador de los cielos y la tierra, se hizo humano como nosotros, para venir él mismo al mundo a reconciliar al mundo consigo mismo.
Y lo menos que se hace hoy es esto. De la misma manera que Marta estaba ocupada preparando la comida para Jesús. Escuchen, Marta no estaba haciendo nada malo, porque ella quería agradar a Jesús. Ella estaba ocupada por agradar a Jesús, le quería hacer una buena comida. Si Marta sea comida colombiana, estaba haciendo una bandeja paisa, o un sancocho dominicano, o unos buenos pasteles puertorriqueños. Marta estaba afanada y Jesús la reprendió. Y así muchas veces estamos nosotros, creyendo que estamos haciendo algo bueno para Dios. Estamos tan afanados que no tenemos ni siquiera, no le damos la calidad del tiempo que Él merece. Y Jesús quería que Marta se sentara a sus pies a escucharlo. Él quería compartir con ella y con los invitados ese día. Y hoy nos enfocamos más en los invitados que aquel que decimos que estamos celebrando. Y no estoy regañando, hermano. Solo estoy predicando. Y la palabra de Dios tiene que llevarnos a la reflexión. Si no, entonces en vano la predicamos. Jesús la reprendió. Y era necesario que ella tuviera tiempo, un momento de comunión con Él y con ellos. Hoy en este momento usted va a salir de aquí. Y la Palm Boulevard, yendo hacia el oeste, va a ser, como dicen ahí, bumper to bumper. Porque hay que llegar al mall antes que cierre. Amado, no estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que nuestras prioridades no están en el orden correcto. A eso es que nos estamos refiriendo. ¿Se acuerdan que al principio le dije que quería que usted sacara un papel, un lapicero? Porque quiero hacernos que nos llevemos de este lugar. Yo quiero terminar hoy con 5 preguntas. Y el propósito de esta pregunta es que al nosotros irnos de este lugar y regresemos a nuestra faena, a nuestra rutina cotidiana, reflexionemos en ellas. Durante estas semanas, empezando desde hoy, yo le insto a que nosotros reflexionemos sobre estas 5 preguntas, basado en lo que hemos estado hablando en esta tarde. Recordemos que usamos a Marta. Marta estaba afanada, ¿verdad? Afanada y turbada. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál ejemplo en esta semana que celebramos el hecho de que Dios entró a la escena de la humanidad en la persona de Cristo? ¿Cuál ejemplo vas a seguir? ¿El de Marta o el de María? ¿Cuál ejemplo vamos a seguir esta semana? ¿El de Marta o el de María? Marta, por estar afanada, se perdió de disfrutar la comunión con Cristo. Pero María dice que tomó la mejor parte, porque se sentó a los pies de Cristo. Segundo, todos ustedes, me imagino yo, ¿no? Van a recibir regalos esta semana. Ahora, mi segunda pregunta es, ¿qué regalo es más importante para ti? ¿Qué regalo es más importante para ti? ¿El que va a recibir de tu esposo, esposa, hermano, hijo, papá, mamá? ¿O el que ya recibimos de Dios, Jesús? ¿Cuál va a ser más importante los regalos? ¿A cuál regalo le va a dar más importancia?
Esa es la segunda pregunta. Y aquí viene la más fuerte. Tercera pregunta. ¿A quién vas a celebrar? ¿A quién vas a celebrar? ¿A la fiesta, la comida, los regalos o a Jesús? Cuarta pregunta. ¿A qué pies te vas a sentar? Recordamos la alabanza que cantamos ahorita, a sus pies. ¿A qué pies te vas a sentar? ¿A lo del mundo y sus afanes o a lo de Jesús? ¿A qué pies nos vamos a sentar? La fiesta, los afanes, el mundo, o nos vamos a sentar a los pies de Jesús. Vamos nosotros a tener la valentía, la galla, el valor de cuando nos sentemos en una mesa o el domingo, el miércoles, esté usted rompiendo papeles y cajas. ¿Qué va a ser más importante? ¿Tendremos nosotros la osadía de hablar de Jesús? Porque eso es lo que más me llama la atención a mí, que la gente celebra. Y está bueno que estemos en familia, eso es importante. Pero me parece, basado en mis experiencias y lo que es visto, que nos gozamos del buen manjar, pero no se habla de Cristo. Porque hay que tener tolerancia porque estamos con familias que no son cristianas. Entonces, ¿cómo podemos celebrar a alguien y ponerlo a un lado y no queremos ni siquiera escuchar su nombre? Vamos a tener nosotros el valor, la valentía de hablar de ese Jesús que el mundo dice celebrar, que no conoce personalmente. Y última pregunta. Recordemos que Pablo resume el Evangelio en este versículo que leímos de 1 Timoteo. Entonces, ¿cómo resumirían lo que crees acerca de Jesús los demás? Las personas que te conocen, o sea, ¿cómo tú resumirías lo que crees de Jesús a los demás? ¿Cómo tú resumirías? Porque a veces decimos, somos cristianos, somos discípulos de Cristo, pero no podemos en 3 minutos hablar de Jesús porque nos vamos por la 95, la 75, el Turnpike, cogemos la 441 y damos un paseo por toda la Biblia y damos la persona igualito. Podremos nosotros resumir de una manera sencilla, llana, nuestra creencia, lo que creemos de Jesús, nuestro testimonio a los demás. ¿Concuerda nuestro resumen de Jesús con el resumen que el apóstol Pablo da aquí? Es sencillo. Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para cumplir el plan redentor de Dios. Jesús vino a la cruz, ¿para qué? Para satisfacer la demanda de Dios. Jesús resucitó para garantizar la salvación. Y sin Él no hay salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nada del Padre sino es por Él. Es sencillo. Cuando hablemos de Jesús, no hablemos de tradición ni de religión. Hablemos de aquel que vino al mundo para traer salvación y vida eterna. Pero cuando hablamos de tradición, religión, perdemos la esencia del mensaje.
Jesús, nuestro Salvador. Jesús, nuestro Redentor. Jesús, Dios encarnado. Jesús, la única persona en que el ser humano puede ser salvo. Esas son las 5 preguntas que yo le hago el reto a usted para que analicemos esta semana. Vaya, comparta con su familia, con sus amistades. Vaya, coma con ellos. Comparta, intercambie regalo, pero no se olvide la esencia. No se olvide lo más importante, que es Jesús. Jesús. Si nos reunimos con familiares y amistades y no hablamos de Jesús, en vano nos reunimos. Recordemos que Jesús debe de salir de nosotros hasta por los poros. Exaltemos, engrandezcamos siempre el nombre de Jesús. Estamos de pies.